Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia, profetizamos. En el poderoso nombre de Jesucristo, que habrá provisión sobrenatural. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él me hace descansar en verdes pastos, me guía mansamente a aguas tranquilas, restaura mi alma por amor de su nombre. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Ciertamente, la bondad y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por los siglos de los siglos. Señor, presento a ti mi familia, presento mi casa, y pido que la luz de tu presencia, Jesús, esté en nuestra vida. Líbranos, Padre, de la maldad. Líbranos de la envidia. Líbranos, Señor, de las contrariedades espirituales de este mundo. En el nombre de Jesús, pedimos al Señor que abra caminos, que abra puertas, que nos coloque delante de las personas correctas y en los lugares adecuados. Renueva nuestras fuerzas, danos ánimo. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que cada persona que está pidiendo una provisión especial del Señor sea atendida. Entregamos a ti la necesidad de cada uno de tus hijos, y en fe concordamos y creemos en el poder sobrenatural del Señor. Danos estrategias, danos provisión de oportunidades, danos conexiones, danos bendición en las mesas donde estemos presentes. En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición, Padre, y pedimos también que traigas nuevas provisiones sobre nuestra vida. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga a tu familia. Nuestro Dios es el Dios de la provisión. Él es Jehová Jireh. Para Él no hay ninguna dificultad en traer una provisión a tu vida. A veces la provisión de Dios llega en forma de finanzas, a veces llega en forma de más trabajo o de nuevos contratos. En ocasiones llega como oportunidades, ideas o puertas abiertas. En fin, la provisión de Dios siempre llega a quien la pide con fe. La Biblia dice, todo lo que pidan recibirán, lo que busquen hallarán, y si llaman a la puerta se les abrirá. Pero debes tener madurez al pedir. Pide siempre de acuerdo con el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Hoy quiero traer una palabra a tu corazón. 5 batallas que necesitamos vencer en nuestra mente. La guerra mental es una de las peores batallas que una persona puede enfrentar, porque la mente y los pensamientos pueden derrotar todo lo demás. Por eso el enemigo intenta quitarte tu autoridad. ¿Sabes cómo lo hace? Derribando tu cabeza, venciendo en tus pensamientos, dominando tu mente. Por eso decimos que el campo de batalla espiritual más fuerte está en la mente. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, anulando sofismas. Estas fortalezas de las que habla la Biblia son fortalezas mentales. Cuando el diablo logra sembrar un pensamiento que gobierna sobre los pensamientos buenos y sobre los pensamientos de Dios en tu vida, él logra controlar tu destino. Necesitamos luchar contra esas fortalezas que el enemigo ha instalado. Y claro, una fortaleza no se levanta de un día para otro. Se construye poco a poco, ladrillo a ladrillo, pensamiento tras pensamiento. ¿Sabías que, según algunos estudios, el ser humano nace solo con 2 miedos naturales? El miedo a las alturas y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los demás miedos son adquiridos a lo largo de la vida, a través de experiencias, situaciones o influencias externas. Es decir, todo miedo que has adquirido proviene del sistema en el que estás inmerso. Y si quieres romper con esos miedos, inseguridades o limitaciones,
Necesitas aferrarte a la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que te llene de valentía. La Biblia dice que el Señor nos ha dado espíritu de poder y de valentía, y no de cobardía. Antes de hablar sobre las 5 batallas, quiero hacerte unas preguntas. ¿Eres de los que sufren por anticipación? Es decir, algo aún no ha ocurrido, pero ya estás sufriendo por ello. Te preocupas, te alteras, imaginas que lo perderás todo. Ese es un conflicto en tu mente. Eres de los que reaccionan primero y piensan después. Muchas veces, cuando te das cuenta, ya dijiste lo que no debías decir o tomaste una actitud que no deberías haber tomado. Tienes actitudes impulsivas, desequilibradas, que luego te traen problemas. Quizás has perdido trabajos, relaciones o lugares que habías conquistado por un momento de enojo o de descontrol. Todo eso viene también de batallas mentales, de fortalezas internas que deben ser derribadas. Ahora bien, recuerda el Coliseo de Roma. En ese gran escenario había batallas feroces. El gladiador más fuerte y más ágil, si lograba sobrevivir, era considerado el vencedor. Imagina que tu mente es como ese coliseo. Dentro de ella luchan pensamientos buenos y pensamientos malos. ¿Quién ganará esa batalla? El que esté mejor entrenado. Si no entrenas tus pensamientos buenos, si no fortaleces lo que viene de Dios, los pensamientos malos prevalecerán. Y eso traerá pérdidas a tu vida. Porque cuando el mal vence, el sufrimiento es inevitable. Pero si los pensamientos buenos vencen sobre los malos, entonces serás libre. Tendrás victoria sobre todo lo que es negativo. La Biblia dice que somos guiados por nuestros pensamientos. En Proverbios 4:23 está escrito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no piensa, pero en este contexto la palabra corazón representa la mente. Así que cuando la Biblia dice, guarda tu corazón, está diciendo, guarda tu mente. Guárdala de los pensamientos malos, de las dudas, del temor. Estas 5 batallas que quiero compartir hoy abrirán tu entendimiento sobre aquello que necesitas enfrentar y vencer. Son 5 verdades que te ayudarán a tener victoria en tu mente. Primera batalla, la intimidación. ¿Qué es la batalla de la intimidación? Es cuando alguien o algo te intimida. Por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo, deseas mucho ese empleo, lo necesitas. Pero de repente miras tu currículum y te comparas con los demás candidatos. Piensas que hay personas más preparadas o más capaces que tú y te sientes intimidado por gente que ni siquiera conoces. Te sientes pequeño frente a personas que muchas veces no tienen ni la mitad de tu capacidad. También sucede cuando viajas a otro país y pasas por inmigración. Te sientes nervioso, como si todos te observaran o estuvieran en tu contra. Esa intimidación es una alimentación errónea del miedo, un reflejo de inseguridad. La intimidación impide a muchas personas hablar en público porque se sienten inferiores. Ven a otros adelante y piensan que todos son mejores que ellas, sin siquiera haber abierto la boca. Entonces llega el nerviosismo, la duda. ¿Saldrá bien? ¿Y si fracaso? Pero déjame contarte un testimonio muy inspirador. Un joven líder de equipo, muy talentoso, jamás había hablado en público. La primera vez que lo hizo fue terrible. La segunda también, la tercera igual y la cuarta no fue mejor. Sin embargo, en la quinta ocasión, habló con tanta seguridad que sus propios jefes quedaron impresionados. Le preguntaron, ¿tomaste algún curso de oratoria? Y él respondió, no, simplemente me atreví a seguir practicando. A veces lo nuevo nos intimida, pero el secreto está en confiar en Dios. No pienses tanto, haz lo que Él pone en tu corazón. Así se rompe la intimidación. Segunda batalla, la anticipación. Hay personas que sufren por adelantado. Nada ha pasado, pero ya están angustiadas. Muchas me piden oración antes de una cirugía y en su mente ya imaginan que todo saldrá mal.
Se llenan de miedo por cosas que aún no han sucedido, pero cuando colocas tu vida en las manos de Dios, Él cuida de ti. La Biblia dice, entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Debemos dejar de pensar en lo peor que podría pasar y comenzar a descansar en la fe. Coloca tu confianza en Cristo Jesús y reposa en Él, porque incluso en los peores días de esta tierra, esos días también pasarán. Quizás ya has vivido momentos en los que pensaste que el dolor nunca acabaría, pero duró una semana, 10 días, un mes, y luego se fue. Sufrimos por anticipación, nos preocupamos por el futuro, cuando en realidad Dios cuida de todos nuestros días. Tercera batalla, la autoestima. Esta batalla ocurre cuando una persona no sabe quién es. Vive en crisis de identidad. Todo la preocupa, todo la perturba, todo la hiere. Tiene una visión negativa de sí misma. Se ve como la más pecadora, la más limitada, la más frágil. Pero todos tenemos limitaciones. Todos fallamos. Y aun dentro de la iglesia hay quienes piensan que deben ser perfectos y se condenan cuando cometen errores. Pero aunque intentemos hacer lo correcto, fallaremos una y otra vez. Por eso necesitamos depender de la misericordia de Dios. Cuando comprendo que Dios es bueno conmigo, que me ama, que es misericordioso y que en Cristo soy más que vencedor, mi vida se vuelve más segura. Debemos tener una autoestima saludable. Tienes que quererte a ti mismo. Amén. Debes abrazarte antes de abrazar a otros, porque quien no se ama y solo busca amar a los demás, termina herido. Cuarta batalla, la imposibilidad. Hay cosas en esta vida que son realmente difíciles. Y esta batalla ocurre cuando piensas, no hay forma, es imposible, pero recuerda, Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Él. A veces dejas de soñar, de intentarlo, de vivir nuevas experiencias porque crees que ya no hay salida, que el milagro no llegará. Sin embargo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ordenó, quitad la piedra. Hay cosas que dependen de nosotros y otras que dependen de Dios. Haz tu parte, quita la piedra y luego espera el milagro. Haz todo lo posible y deja los resultados en manos del Señor. Quinta batalla, la exhaustión. Esta es muy delicada. Es cuando te sientes agotado, no solo físicamente, sino mentalmente. Tu mente está estresada, sobrecargada, sin energía. Y cuando estamos exhaustos, tomamos las peores decisiones. Pensamos cosas que pueden alejarnos del propósito de Dios. Por eso necesitas renovar tu mente y buscar el refrigerio que viene de Dios. Ahí es donde entra el poder de la profecía. Cuando recibes una palabra de parte de Dios, la Biblia dice que eres edificado por dentro. Esa edificación restaura tu alma, renueva tu mente, disipa el cansancio y el desánimo. Por eso el enemigo lucha tanto contra la profecía y los dones espirituales, porque sabe que fortalecen al creyente. No quieras vivir sin los poderes del reino. El reino de Dios tiene muchos dones y no debemos ignorarlos. Dejo esta palabra en tu corazón. Espero que te ayude, que te dé dirección y renueve tu fe en el nombre de Jesús. Amé el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor, que es tu refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pisarás al león y a la serpiente.
Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos juntos, Señor Dios y Padre. En el nombre de Jesús, confiamos en tu justicia y en tu provisión sobrenatural. Padre, oro para que visites la vida de cada persona que está orando conmigo en este momento. Te pedimos que traigas recursos, que los conectes con las personas correctas, que abras puertas, que los bendigas con ideas, estrategias e inspiración. Bendice todo lo que está en sus manos y que todo se multiplique. Oro también por los que necesitan sanidad divina o un milagro. Que cada uno reciba ahora un toque de Dios en el nombre de Jesucristo. Declaramos que toda enfermedad, toda infección, toda dolencia se rinda al poder de Jesús. Que los lazos de Satanás sean cortados y toda atadura sea deshecha. Proclamamos victoria sobre la ansiedad, la depresión, las heridas del alma y el cansancio del corazón. Señor, trae sanidad total y completa. En el nombre de Jesús, ordenamos que toda enfermedad se someta al poder del Hijo de Dios. Cáncer, alergias, infecciones pulmonares, dolores en las piernas, fibromialgia, toda dolencia, ríndete al poder de Cristo ahora. Sea sanado, en el nombre de Jesús oro, también por cada mujer que desea ser madre y no ha podido concebir. Que haya sanidad total y restauración en su cuerpo y en el de su esposo. Señor, te presentamos este deseo y oramos con fe, creyendo que tú eres Dios de milagros. Lo que ahora vemos por fe, creemos que se manifestará en la realidad, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Padre, a todos los que están librando batallas en su mente. Toda persona atacada en sus pensamientos sea libre ahora. Que tu mano toque sus vidas y rompa toda fortaleza espiritual en la mente. Declaramos en Cristo Jesús que somos más que vencedores, herederos de Dios, hijos del Altísimo, cubiertos por la sangre del Cordero. Todo yugo espiritual se rompe ahora. Toda influencia del mal se deshace en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, tócanos con tu poder, con tu gracia, y llénanos de tu Espíritu. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia, profetizamos. En el poderoso nombre de Jesucristo, que habrá provisión sobrenatural. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él me hace descansar en verdes pastos. Me guía mansamente a aguas tranquilas. Restaura mi alma por amor de su nombre. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Ciertamente, la bondad y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por los siglos de los siglos. Señor, presento a ti mi familia, presento mi casa, y pido que la luz de tu presencia, Jesús, esté en nuestra vida. Líbranos, Padre, de la maldad. Líbranos de la envidia. Líbranos, Señor, de las contrariedades espirituales de este mundo. En el nombre de Jesús, pedimos al Señor que abra caminos, que abra puertas, que nos coloque delante de las personas correctas y en los lugares adecuados. Renueva nuestras fuerzas, danos ánimo. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que cada persona que está pidiendo una provisión especial del Señor sea atendida. Entregamos a ti la necesidad de cada uno de tus hijos y en fe concordamos y creemos en el poder sobrenatural del Señor. Danos estrategias, danos provisión de oportunidades, danos conexiones, danos bendición en las mesas donde estemos presentes.
En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición, Padre, y pedimos también que traigas nuevas provisiones sobre nuestra vida. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga a tu familia. Nuestro Dios es el Dios de la provisión. Él es Jehová Jireh. Para Él no hay ninguna dificultad en traer una provisión a tu vida. A veces la provisión de Dios llega en forma de finanzas, a veces llega en forma de más trabajo o de nuevos contratos. En ocasiones llega como oportunidades, ideas o puertas abiertas. En fin, la provisión de Dios siempre llega a quien la pide con fe. La Biblia dice, todo lo que pidan recibirán, lo que busquen hallarán, y si llaman a la puerta se les abrirá. Pero debes tener madurez al pedir. Pide siempre de acuerdo con el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Hoy quiero traer una palabra a tu corazón. 5 batallas que necesitamos vencer en nuestra mente. La guerra mental es una de las peores batallas que una persona puede enfrentar, porque la mente y los pensamientos pueden derrotar todo lo demás. Por eso el enemigo intenta quitarte tu autoridad. ¿Sabes cómo lo hace? Derribando tu cabeza, venciendo en tus pensamientos, dominando tu mente. Por eso decimos que el campo de batalla espiritual más fuerte está en la mente. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, anulando sofismas. Estas fortalezas de las que habla la Biblia son fortalezas mentales. Cuando el diablo logra sembrar un pensamiento que gobierna sobre los pensamientos buenos y sobre los pensamientos de Dios en tu vida, él logra controlar tu destino. Necesitamos luchar contra esas fortalezas que el enemigo ha instalado. Y claro, una fortaleza no se levanta de un día para otro. Se construye poco a poco. Ladrillo a ladrillo, pensamiento tras pensamiento. ¿Sabías que, según algunos estudios, el ser humano nace solo con 2 miedos naturales? El miedo a las alturas y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los demás miedos son adquiridos a lo largo de la vida, a través de experiencias, situaciones o influencias externas. Es decir, todo miedo que has adquirido proviene del sistema en el que estás inmerso. Y si quieres romper con esos miedos, inseguridades o limitaciones, necesitas aferrarte a la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que te llene de valentía. La Biblia dice que el Señor nos ha dado espíritu de poder y de valentía, y no de cobardía. Antes de hablar sobre las 5 batallas, quiero hacerte unas preguntas. ¿Eres de los que sufren por anticipación? Es decir, algo aún no ha ocurrido, pero ya estás sufriendo por ello. Te preocupas, te alteras, imaginas que lo perderás todo. Ese es un conflicto en tu mente. Eres de los que reaccionan primero y piensan después. Muchas veces, cuando te das cuenta, ya dijiste lo que no debías decir o tomaste una actitud que no deberías haber tomado. Tienes actitudes impulsivas, desequilibradas, que luego te traen problemas. Quizás has perdido trabajos, relaciones o lugares que habías conquistado por un momento de enojo o de descontrol. Todo eso viene también de batallas mentales, de fortalezas internas que deben ser derribadas. Ahora bien, recuerda el Coliseo de Roma. En ese gran escenario había batallas feroces. El gladiador más fuerte y más ágil, si lograba sobrevivir, era considerado el vencedor. Imagina que tu mente es como ese coliseo. Dentro de ella luchan pensamientos buenos y pensamientos malos. ¿Quién ganará esa batalla? El que esté mejor entrenado. Si no entrenas tus pensamientos buenos, si no fortaleces lo que viene de Dios, los pensamientos malos prevalecerán. Y eso traerá pérdidas a tu vida. Porque cuando el mal vence, el sufrimiento es inevitable. Pero si los pensamientos buenos vencen sobre los malos, entonces serás libre. Tendrás victoria sobre todo lo que es negativo. La Biblia dice que somos guiados por nuestros pensamientos.
En Proverbios 4:23 está escrito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no piensa, pero en este contexto la palabra corazón representa la mente. Así que cuando la Biblia dice, guarda tu corazón, está diciendo, guarda tu mente. Guárdala de los pensamientos malos, de las dudas, del temor. Estas 5 batallas que quiero compartir hoy abrirán tu entendimiento sobre aquello que necesitas enfrentar y vencer. Son 5 verdades que te ayudarán a tener victoria en tu mente. Primera batalla, la intimidación. ¿Qué es la batalla de la intimidación? Es cuando alguien o algo te intimida. Por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo, deseas mucho ese empleo, lo necesitas. Pero de repente miras tu currículum y te comparas con los demás candidatos. Piensas que hay personas más preparadas o más capaces que tú y te sientes intimidado por gente que ni siquiera conoces. Te sientes pequeño frente a personas que muchas veces no tienen ni la mitad de tu capacidad. También sucede cuando viajas a otro país y pasas por inmigración. Te sientes nervioso, como si todos te observaran o estuvieran en tu contra. Esa intimidación es una alimentación errónea del miedo, un reflejo de inseguridad. La intimidación impide a muchas personas hablar en público porque se sienten inferiores. Ven a otros adelante y piensan que todos son mejores que ellas, sin siquiera haber abierto la boca. Entonces llega el nerviosismo, la duda. ¿Saldrá bien? ¿Y si fracaso? Pero déjame contarte un testimonio muy inspirador. Un joven líder de equipo, muy talentoso, jamás había hablado en público. La primera vez que lo hizo fue terrible. La segunda también, la tercera igual, y la cuarta no fue mejor. Sin embargo, en la quinta ocasión, habló con tanta seguridad que sus propios jefes quedaron impresionados. Le preguntaron, ¿tomaste algún curso de oratoria? Y él respondió, no. Simplemente me atreví a seguir practicando. A veces lo nuevo nos intimida, pero el secreto está en confiar en Dios. No pienses tanto, haz lo que Él pone en tu corazón. Así se rompe la intimidación. Segunda batalla, la anticipación. Hay personas que sufren por adelantado. Nada ha pasado, pero ya están angustiadas. Muchas me piden oración antes de una cirugía y en su mente ya imaginan que todo saldrá mal. Se llenan de miedo por cosas que aún no han sucedido, pero cuando colocas tu vida en las manos de Dios, Él cuida de ti. La Biblia dice, entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Debemos dejar de pensar en lo peor que podría pasar y comenzar a descansar en la fe. Coloca tu confianza en Cristo Jesús y reposa en Él, porque incluso en los peores días de esta tierra, esos días también pasarán. Quizás ya has vivido momentos en los que pensaste que el dolor nunca acabaría, pero duró una semana, 10 días, un mes, y luego se fue. Sufrimos por anticipación, nos preocupamos por el futuro, cuando en realidad Dios cuida de todos nuestros días. Tercera batalla, la autoestima. Esta batalla ocurre cuando una persona no sabe quién es. Vive en crisis de identidad. Todo la preocupa, todo la perturba, todo la hiere. Tiene una visión negativa de sí misma. Se ve como la más pecadora, la más limitada, la más frágil. Pero todos tenemos limitaciones. Todos fallamos. Y aun dentro de la iglesia hay quienes piensan que deben ser perfectos y se condenan cuando cometen errores. Pero aunque intentemos hacer lo correcto, fallaremos una y otra vez. Por eso necesitamos depender de la misericordia de Dios. Cuando comprendo que Dios es bueno conmigo, que me ama, que es misericordioso y que en Cristo soy más que vencedor, mi vida se vuelve más segura. Debemos tener una autoestima saludable. Tienes que quererte a ti mismo. Amén. Debes abrazarte antes de abrazar a otros, porque quien no se ama y solo busca amar a los demás, termina herido. Cuarta batalla, la imposibilidad. Hay cosas en esta vida que son realmente difíciles. Y esta batalla ocurre cuando piensas, no hay forma.
Es imposible, pero recuerda, Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Él. A veces dejas de soñar, de intentarlo, de vivir nuevas experiencias porque crees que ya no hay salida, que el milagro no llegará. Sin embargo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ordenó: quitad la piedra. Hay cosas que dependen de nosotros y otras que dependen de Dios. Haz tu parte, quita la piedra y luego espera el milagro. Haz todo lo posible y deja los resultados en manos del Señor. Quinta batalla, la exhaustión. Esta es muy delicada. Es cuando te sientes agotado, no solo físicamente, sino mentalmente. Tu mente está estresada, sobrecargada, sin energía. Y cuando estamos exhaustos, tomamos las peores decisiones. Pensamos cosas que pueden alejarnos del propósito de Dios. Por eso necesitas renovar tu mente y buscar el refrigerio que viene de Dios. Ahí es donde entra el poder de la profecía. Cuando recibes una palabra de parte de Dios, la Biblia dice que eres edificado por dentro. Esa edificación restaura tu alma, renueva tu mente, disipa el cansancio y el desánimo. Por eso el enemigo lucha tanto contra la profecía y los dones espirituales, porque sabe que fortalecen al creyente. No quieras vivir sin los poderes del reino. El reino de Dios tiene muchos dones y no debemos ignorarlos. Dejo esta palabra en tu corazón. Espero que te ayude, que te dé dirección y renueve tu fe en el nombre de Jesús. Amé el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor, que es tu refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pisarás al león y a la serpiente, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos juntos, Señor Dios y Padre. En el nombre de Jesús, confiamos en tu justicia y en tu provisión sobrenatural. Padre, oro para que visites la vida de cada persona que está orando conmigo en este momento. Te pedimos que traigas recursos, que los conectes con las personas correctas, que abras puertas, que los bendigas con ideas, estrategias e inspiración. Bendice todo lo que está en sus manos y que todo se multiplique. Oro también por los que necesitan sanidad divina o un milagro. Que cada uno reciba ahora un toque de Dios en el nombre de Jesucristo. Declaramos que toda enfermedad, toda infección, toda dolencia se rinda al poder de Jesús. Que los lazos de Satanás sean cortados y toda atadura sea deshecha. Proclamamos victoria sobre la ansiedad, la depresión, las heridas del alma y el cansancio del corazón. Señor, trae sanidad total y completa. En el nombre de Jesús, ordenamos que toda enfermedad se someta al poder del Hijo de Dios. Cáncer, alergias, infecciones pulmonares, dolores en las piernas, fibromialgia, toda dolencia, ríndete al poder de Cristo ahora. Sea sanado, en el nombre de Jesús oro, también por cada mujer que desea ser madre y no ha podido concebir. Que haya sanidad total y restauración en su cuerpo y en el de su esposo. Señor, te presentamos este deseo y oramos con fe.
creyendo que tú eres Dios de milagros. Lo que ahora vemos por fe, creemos que se manifestará en la realidad, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Padre, a todos los que están librando batallas en su mente. Toda persona atacada en sus pensamientos sea libre ahora. Que tu mano toque sus vidas y rompa toda fortaleza espiritual en la mente. Declaramos en Cristo Jesús que somos más que vencedores, herederos de Dios, hijos del Altísimo, cubiertos por la sangre del Cordero. Todo yugo espiritual se rompe ahora. Toda influencia del mal se deshace en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, tócanos con tu poder, con tu gracia, y llénanos de tu Espíritu. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia, profetizamos. En el poderoso nombre de Jesucristo, que habrá provisión sobrenatural. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él me hace descansar en verdes pastos. Me guía mansamente a aguas tranquilas. Restaura mi alma por amor de su nombre. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Ciertamente, la bondad y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por los siglos de los siglos. Señor, presento a ti mi familia, presento mi casa, y pido que la luz de tu presencia, Jesús, esté en nuestra vida. Líbranos, Padre, de la maldad. Líbranos de la envidia. Líbranos, Señor, de las contrariedades espirituales de este mundo. En el nombre de Jesús, pedimos al Señor que abra caminos, que abra puertas, que nos coloque delante de las personas correctas y en los lugares adecuados. Renueva nuestras fuerzas, danos ánimo. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que cada persona que está pidiendo una provisión especial del Señor sea atendida. Entregamos a ti la necesidad de cada uno de tus hijos, y en fe concordamos y creemos en el poder sobrenatural del Señor. Danos estrategias, danos provisión de oportunidades, danos conexiones, danos bendición en las mesas donde estemos presentes. En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición, Padre, y pedimos también que traigas nuevas provisiones sobre nuestra vida. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga a tu familia. Nuestro Dios es el Dios de la provisión. Él es Jehová Jireh. Para Él no hay ninguna dificultad en traer una provisión a tu vida. A veces la provisión de Dios llega en forma de finanzas, a veces llega en forma de más trabajo o de nuevos contratos. En ocasiones llega como oportunidades, ideas o puertas abiertas. En fin, la provisión de Dios siempre llega a quien la pide con fe. La Biblia dice, todo lo que pidan recibirán, lo que busquen hallarán, y si llaman a la puerta se les abrirá. Pero debes tener madurez al pedir. Pide siempre de acuerdo con el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Hoy quiero traer una palabra a tu corazón. 5 batallas que necesitamos vencer en nuestra mente. La guerra mental es una de las peores batallas que una persona puede enfrentar, porque la mente y los pensamientos pueden derrotar todo lo demás. Por eso el enemigo intenta quitarte tu autoridad. ¿Sabes cómo lo hace? Derribando tu cabeza, venciendo en tus pensamientos, dominando tu mente. Por eso decimos que el campo de batalla espiritual más fuerte está en la mente. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, anulando sofismas. Estas fortalezas de las que habla la Biblia son fortalezas mentales. Cuando el diablo logra sembrar un pensamiento que gobierna sobre los pensamientos buenos y sobre los pensamientos de Dios en tu vida, él logra controlar tu destino.
Necesitamos luchar contra esas fortalezas que el enemigo ha instalado. Y claro, una fortaleza no se levanta de un día para otro. Se construye poco a poco, ladrillo a ladrillo, pensamiento tras pensamiento. ¿Sabías que, según algunos estudios, el ser humano nace solo con dos miedos naturales? El miedo a las alturas y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los demás miedos son adquiridos a lo largo de la vida, a través de experiencias, situaciones o influencias externas. Es decir, todo miedo que has adquirido proviene del sistema en el que estás inmerso. Y si quieres romper con esos miedos, inseguridades o limitaciones, necesitas aferrarte a la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que te llene de valentía. La Biblia dice que el Señor nos ha dado espíritu de poder y de valentía, y no de cobardía. Antes de hablar sobre las 5 batallas, quiero hacerte unas preguntas. ¿Eres de los que sufren por anticipación? Es decir, algo aún no ha ocurrido, pero ya estás sufriendo por ello. Te preocupas, te alteras, imaginas que lo perderás todo. Ese es un conflicto en tu mente. Eres de los que reaccionan primero y piensan después. Muchas veces, cuando te das cuenta, ya dijiste lo que no debías decir o tomaste una actitud que no deberías haber tomado. Tienes actitudes impulsivas, desequilibradas, que luego te traen problemas. Quizás has perdido trabajos, relaciones o lugares que habías conquistado por un momento de enojo o de descontrol. Todo eso viene también de batallas mentales, de fortalezas internas que deben ser derribadas. Ahora bien, recuerda el Coliseo de Roma. En ese gran escenario había batallas feroces. El gladiador más fuerte y más ágil, si lograba sobrevivir, era considerado el vencedor. Imagina que tu mente es como ese coliseo. Dentro de ella luchan pensamientos buenos y pensamientos malos. ¿Quién ganará esa batalla? El que esté mejor entrenado. Si no entrenas tus pensamientos buenos, si no fortaleces lo que viene de Dios, los pensamientos malos prevalecerán. Y eso traerá pérdidas a tu vida. Porque cuando el mal vence, el sufrimiento es inevitable. Pero si los pensamientos buenos vencen sobre los malos, entonces serás libre. Tendrás victoria sobre todo lo que es negativo. La Biblia dice que somos guiados por nuestros pensamientos. En Proverbios 4:23 está escrito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no piensa, pero en este contexto la palabra corazón representa la mente. Así que cuando la Biblia dice, guarda tu corazón, está diciendo, guarda tu mente. Guárdala de los pensamientos malos, de las dudas, del temor. Estas 5 batallas que quiero compartir hoy abrirán tu entendimiento sobre aquello que necesitas enfrentar y vencer. Son 5 verdades que te ayudarán a tener victoria en tu mente. Primera batalla, la intimidación. ¿Qué es la batalla de la intimidación? Es cuando alguien o algo te intimida. Por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo, deseas mucho ese empleo, lo necesitas. Pero de repente miras tu currículum y te comparas con los demás candidatos. Piensas que hay personas más preparadas o más capaces que tú y te sientes intimidado por gente que ni siquiera conoces. Te sientes pequeño frente a personas que muchas veces no tienen ni la mitad de tu capacidad. También sucede cuando viajas a otro país y pasas por inmigración. Te sientes nervioso, como si todos te observaran o estuvieran en tu contra. Esa intimidación es una alimentación errónea del miedo, un reflejo de inseguridad. La intimidación impide a muchas personas hablar en público porque se sienten inferiores. Ven a otros adelante y piensan que todos son mejores que ellas, sin siquiera haber abierto la boca. Entonces llega el nerviosismo, la duda. ¿Saldrá bien? ¿Y si fracaso? Pero déjame contarte un testimonio muy inspirador. Un joven líder de equipo, muy talentoso, jamás había hablado en público. La primera vez que lo hizo fue terrible.
La segunda también, la tercera igual, y la cuarta no fue mejor. Sin embargo, en la quinta ocasión, habló con tanta seguridad que sus propios jefes quedaron impresionados. Le preguntaron, ¿tomaste algún curso de oratoria? Y él respondió, no, simplemente me atreví a seguir practicando. A veces lo nuevo nos intimida, pero el secreto está en confiar en Dios. No pienses tanto, haz lo que Él pone en tu corazón. Así se rompe la intimidación. Segunda batalla, la anticipación. Hay personas que sufren por adelantado. Nada ha pasado, pero ya están angustiadas. Muchas me piden oración antes de una cirugía y en su mente ya imaginan que todo saldrá mal. Se llenan de miedo por cosas que aún no han sucedido, pero cuando colocas tu vida en las manos de Dios, Él cuida de ti. La Biblia dice, entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Debemos dejar de pensar en lo peor que podría pasar y comenzar a descansar en la fe. Coloca tu confianza en Cristo Jesús y reposa en Él, porque incluso en los peores días de esta tierra, esos días también pasarán. Quizás ya has vivido momentos en los que pensaste que el dolor nunca acabaría, pero duró una semana, 10 días, un mes, y luego se fue. Sufrimos por anticipación, nos preocupamos por el futuro, cuando en realidad Dios cuida de todos nuestros días. Tercera batalla, la autoestima. Esta batalla ocurre cuando una persona no sabe quién es. Vive en crisis de identidad, todo la preocupa, todo la perturba, todo la hiere. Tiene una visión negativa de sí misma. Se ve como la más pecadora, la más limitada, la más frágil. Pero todos tenemos limitaciones, todos fallamos. Y aun dentro de la iglesia hay quienes piensan que deben ser perfectos y se condenan cuando cometen errores. Pero aunque intentemos hacer lo correcto, fallaremos una y otra vez. Por eso necesitamos depender de la misericordia de Dios. Cuando comprendo que Dios es bueno conmigo, que me ama, que es misericordioso y que en Cristo soy más que vencedor, mi vida se vuelve más segura. Debemos tener una autoestima saludable. Tienes que quererte a ti mismo. Amén. Debes abrazarte antes de abrazar a otros, porque quien no se ama y solo busca amar a los demás, termina herido. Cuarta batalla, la imposibilidad. Hay cosas en esta vida que son realmente difíciles. Y esta batalla ocurre cuando piensas, no hay forma. Es imposible, pero recuerda, Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Él. A veces dejas de soñar, de intentarlo, de vivir nuevas experiencias porque crees que ya no hay salida, que el milagro no llegará. Sin embargo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ordenó, quitad la piedra. Hay cosas que dependen de nosotros y otras que dependen de Dios. Haz tu parte. Quita la piedra y luego espera el milagro. Haz todo lo posible y deja los resultados en manos del Señor. Quinta batalla, la exhaustión. Esta es muy delicada. Es cuando te sientes agotado, no solo físicamente, sino mentalmente. Tu mente está estresada, sobrecargada, sin energía. Y cuando estamos exhaustos, tomamos las peores decisiones. Pensamos cosas que pueden alejarnos del propósito de Dios. Por eso necesitas renovar tu mente y buscar el refrigerio que viene de Dios. Ahí es donde entra el poder de la profecía. Cuando recibes una palabra de parte de Dios, la Biblia dice que eres edificado por dentro. Esa edificación restaura tu alma, renueva tu mente, disipa el cansancio y el desánimo. Por eso el enemigo lucha tanto contra la profecía y los dones espirituales, porque sabe que fortalecen al creyente. No quieras vivir sin los poderes del reino. El reino de Dios tiene muchos dones y no debemos ignorarlos. Dejo esta palabra en tu corazón. Espero que te ayude, que te dé dirección y renueve tu fe en el nombre de Jesús. Amé el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor, que es tu refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pisarás al león y a la serpiente, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos juntos, Señor Dios y Padre. En el nombre de Jesús, confiamos en tu justicia y en tu provisión sobrenatural. Padre, oro para que visites la vida de cada persona que está orando conmigo en este momento. Te pedimos que traigas recursos, que los conectes con las personas correctas, que abras puertas, que los bendigas con ideas, estrategias e inspiración. Bendice todo lo que está en sus manos y que todo se multiplique. Oro también por los que necesitan sanidad divina o un milagro. Que cada uno reciba ahora un toque de Dios en el nombre de Jesucristo. Declaramos que toda enfermedad, toda infección, toda dolencia se rinda al poder de Jesús. Que los lazos de Satanás sean cortados y toda atadura sea deshecha. Proclamamos victoria sobre la ansiedad, la depresión, las heridas del alma y el cansancio del corazón. Señor, trae sanidad total y completa. En el nombre de Jesús, ordenamos que toda enfermedad se someta al poder del Hijo de Dios. Cáncer, alergias, infecciones pulmonares, dolores en las piernas, fibromialgia, toda dolencia, ríndete al poder de Cristo ahora. Sea sanado, en el nombre de Jesús oro, también por cada mujer que desea ser madre y no ha podido concebir. Que haya sanidad total y restauración en su cuerpo y en el de su esposo. Señor, te presentamos este deseo y oramos con fe, creyendo que tú eres Dios de milagros. Lo que ahora vemos por fe, creemos que se manifestará en la realidad, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Padre, a todos los que están librando batallas en su mente. Toda persona atacada en sus pensamientos sea libre ahora. Que tu mano toque sus vidas y rompa toda fortaleza espiritual en la mente. Declaramos en Cristo Jesús que somos más que vencedores, herederos de Dios, hijos del Altísimo, cubiertos por la sangre del Cordero. Todo yugo espiritual se rompe ahora. Toda influencia del mal se deshace en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, tócanos con tu poder, con tu gracia, y llénanos de tu Espíritu. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia, profetizamos. En el poderoso nombre de Jesucristo, que habrá provisión sobrenatural. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él me hace descansar en verdes pastos. Me guía mansamente a aguas tranquilas. Restaura mi alma por amor de su nombre. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Ciertamente, la bondad y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por los siglos de los siglos. Señor, presento a ti mi familia, presento mi casa, y pido que la luz de tu presencia, Jesús, esté en nuestra vida. Líbranos, Padre, de la maldad. Líbranos de la envidia.
Líbranos, Señor, de las contrariedades espirituales de este mundo. En el nombre de Jesús, pedimos al Señor que abra caminos, que abra puertas, que nos coloque delante de las personas correctas y en los lugares adecuados. Renueva nuestras fuerzas, danos ánimo. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que cada persona que está pidiendo una provisión especial del Señor sea atendida. Entregamos a ti la necesidad de cada uno de tus hijos y en fe concordamos y creemos en el poder sobrenatural del Señor. Danos estrategias, danos provisión de oportunidades, danos conexiones, danos bendición en las mesas donde estemos presentes. En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición, Padre, y pedimos también que traigas nuevas provisiones sobre nuestra vida. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga a tu familia. Nuestro Dios es el Dios de la provisión. Él es Jehová Jireh. Para Él no hay ninguna dificultad en traer una provisión a tu vida. A veces la provisión de Dios llega en forma de finanzas, a veces llega en forma de más trabajo o de nuevos contratos. En ocasiones llega como oportunidades, ideas o puertas abiertas. En fin, la provisión de Dios siempre llega a quien la pide con fe. La Biblia dice, todo lo que pidan recibirán, lo que busquen hallarán, y si llaman a la puerta se les abrirá. Pero debes tener madurez al pedir. Pide siempre de acuerdo con el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Hoy quiero traer una palabra a tu corazón. 5 batallas que necesitamos vencer en nuestra mente. La guerra mental es una de las peores batallas que una persona puede enfrentar, porque la mente y los pensamientos pueden derrotar todo lo demás. Por eso el enemigo intenta quitarte tu autoridad. ¿Sabes cómo lo hace? Derribando tu cabeza, venciendo en tus pensamientos, dominando tu mente. Por eso decimos que el campo de batalla espiritual más fuerte está en la mente. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, anulando sofismas. Estas fortalezas de las que habla la Biblia son fortalezas mentales. Cuando el diablo logra sembrar un pensamiento que gobierna sobre los pensamientos buenos y sobre los pensamientos de Dios en tu vida, él logra controlar tu destino. Necesitamos luchar contra esas fortalezas que el enemigo ha instalado. Y claro, una fortaleza no se levanta de un día para otro. Se construye poco a poco, ladrillo a ladrillo, pensamiento tras pensamiento. ¿Sabías que, según algunos estudios, el ser humano nace solo con 2 miedos naturales? El miedo a las alturas y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los demás miedos son adquiridos a lo largo de la vida, a través de experiencias, situaciones o influencias externas. Es decir, todo miedo que has adquirido proviene del sistema en el que estás inmerso. Y si quieres romper con esos miedos, inseguridades o limitaciones, necesitas aferrarte a la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que te llene de valentía. La Biblia dice que el Señor nos ha dado espíritu de poder y de valentía, y no de cobardía. Antes de hablar sobre las 5 batallas, quiero hacerte unas preguntas. ¿Eres de los que sufren por anticipación? Es decir, algo aún no ha ocurrido, pero ya estás sufriendo por ello. Te preocupas, te alteras, imaginas que lo perderás todo. Ese es un conflicto en tu mente. Eres de los que reaccionan primero y piensan después. Muchas veces, cuando te das cuenta, ya dijiste lo que no debías decir o tomaste una actitud que no deberías haber tomado. Tienes actitudes impulsivas, desequilibradas, que luego te traen problemas. Quizás has perdido trabajos, relaciones o lugares que habías conquistado por un momento de enojo o de descontrol. Todo eso viene también de batallas mentales, de fortalezas internas que deben ser derribadas. Ahora bien, recuerda el Coliseo de Roma. En ese gran escenario había batallas feroces. El gladiador más fuerte y más ágil, si lograba sobrevivir,
era considerado el vencedor. Imagina que tu mente es como ese coliseo. Dentro de ella luchan pensamientos buenos y pensamientos malos. ¿Quién ganará esa batalla? El que esté mejor entrenado. Si no entrenas tus pensamientos buenos, si no fortaleces lo que viene de Dios, los pensamientos malos prevalecerán. Y eso traerá pérdidas a tu vida. Porque cuando el mal vence, el sufrimiento es inevitable. Pero si los pensamientos buenos vencen sobre los malos, entonces serás libre. Tendrás victoria sobre todo lo que es negativo. La Biblia dice que somos guiados por nuestros pensamientos. En Proverbios 4:23 está escrito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no piensa, pero en este contexto la palabra corazón representa la mente. Así que cuando la Biblia dice, guarda tu corazón, está diciendo, guarda tu mente. Guárdala de los pensamientos malos, de las dudas, del temor. Estas 5 batallas que quiero compartir hoy abrirán tu entendimiento sobre aquello que necesitas enfrentar y vencer. Son 5 verdades que te ayudarán a tener victoria en tu mente. Primera batalla, la intimidación. ¿Qué es la batalla de la intimidación? Es cuando alguien o algo te intimida. Por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo, deseas mucho ese empleo, lo necesitas. Pero de repente miras tu currículum y te comparas con los demás candidatos. Piensas que hay personas más preparadas o más capaces que tú y te sientes intimidado por gente que ni siquiera conoces. Te sientes pequeño frente a personas que muchas veces no tienen ni la mitad de tu capacidad. También sucede cuando viajas a otro país y pasas por inmigración. Te sientes nervioso, como si todos te observaran o estuvieran en tu contra. Esa intimidación es una alimentación errónea del miedo, un reflejo de inseguridad. La intimidación impide a muchas personas hablar en público porque se sienten inferiores. Ven a otros adelante y piensan que todos son mejores que ellas, sin siquiera haber abierto la boca. Entonces llega el nerviosismo, la duda. ¿Saldrá bien? ¿Y si fracaso? Pero déjame contarte un testimonio muy inspirador. Un joven líder de equipo, muy talentoso, jamás había hablado en público. La primera vez que lo hizo fue terrible. La segunda también, la tercera igual y la cuarta no fue mejor. Sin embargo, en la quinta ocasión, habló con tanta seguridad que sus propios jefes quedaron impresionados. Le preguntaron, ¿tomaste algún curso de oratoria? Y él respondió, no, simplemente me atreví a seguir practicando. A veces lo nuevo nos intimida, pero el secreto está en confiar en Dios. No pienses tanto, haz lo que Él pone en tu corazón. Así se rompe la intimidación. Segunda batalla, la anticipación. Hay personas que sufren por adelantado. Nada ha pasado, pero ya están angustiadas. Muchas me piden oración antes de una cirugía y en su mente ya imaginan que todo saldrá mal. Se llenan de miedo por cosas que aún no han sucedido, pero cuando colocas tu vida en las manos de Dios, Él cuida de ti. La Biblia dice, entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Debemos dejar de pensar en lo peor que podría pasar y comenzar a descansar en la fe. Coloca tu confianza en Cristo Jesús y reposa en Él, porque incluso en los peores días de esta tierra, esos días también pasarán. Quizás ya has vivido momentos en los que pensaste que el dolor nunca acabaría, pero duró una semana, 10 días, un mes, y luego se fue. Sufrimos por anticipación, nos preocupamos por el futuro, cuando en realidad Dios cuida de todos nuestros días. Tercera batalla, la autoestima. Esta batalla ocurre cuando una persona no sabe quién es. Vive en crisis de identidad. Todo la preocupa, todo la perturba, todo la hiere. Tiene una visión negativa de sí misma. Se ve como la más pecadora, la más limitada, la más frágil. Pero todos tenemos limitaciones. Todos fallamos. Y aun dentro de la iglesia hay quienes piensan que deben ser perfectos y se condenan cuando cometen errores. Pero aunque intentemos hacer lo correcto,
fallaremos una y otra vez. Por eso necesitamos depender de la misericordia de Dios. Cuando comprendo que Dios es bueno conmigo, que me ama, que es misericordioso y que en Cristo soy más que vencedor, mi vida se vuelve más segura. Debemos tener una autoestima saludable. Tienes que quererte a ti mismo. Amén. Debes abrazarte antes de abrazar a otros, porque quien no se ama y solo busca amar a los demás, termina herido. Cuarta batalla. La imposibilidad. Hay cosas en esta vida que son realmente difíciles. Y esta batalla ocurre cuando piensas, no hay forma. Es imposible, pero recuerda, Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Él. A veces dejas de soñar, de intentarlo, de vivir nuevas experiencias porque crees que ya no hay salida, que el milagro no llegará. Sin embargo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ordenó, quitad la piedra. Hay cosas que dependen de nosotros y otras que dependen de Dios. Haz tu parte, quita la piedra y luego espera el milagro. Haz todo lo posible y deja los resultados en manos del Señor. Quinta batalla, la exhaustión. Esta es muy delicada. Es cuando te sientes agotado, no solo físicamente, sino mentalmente. Tu mente está estresada, sobrecargada, sin energía. Y cuando estamos exhaustos, tomamos las peores decisiones. Pensamos cosas que pueden alejarnos del propósito de Dios. Por eso necesitas renovar tu mente y buscar el refrigerio que viene de Dios. Ahí es donde entra el poder de la profecía. Cuando recibes una palabra de parte de Dios, la Biblia dice que eres edificado por dentro. Esa edificación restaura tu alma, renueva tu mente, disipa el cansancio y el desánimo. Por eso el enemigo lucha tanto contra la profecía y los dones espirituales, porque sabe que fortalecen al creyente. No quieras vivir sin los poderes del reino. El reino de Dios tiene muchos dones y no debemos ignorarlos. Dejo esta palabra en tu corazón. Espero que te ayude, que te dé dirección y renueve tu fe en el nombre de Jesús. Amé el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor, que es tu refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pisarás al león y a la serpiente, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos juntos, Señor Dios y Padre. En el nombre de Jesús, confiamos en tu justicia y en tu provisión sobrenatural. Padre, oro para que visites la vida de cada persona que está orando conmigo en este momento. Te pedimos que traigas recursos, que los conectes con las personas correctas, que abras puertas, que los bendigas con ideas, estrategias e inspiración. Bendice todo lo que está en sus manos y que todo se multiplique. Oro también por los que necesitan sanidad divina o un milagro. Que cada uno reciba ahora un toque de Dios en el nombre de Jesucristo. Declaramos que toda enfermedad, toda infección, toda dolencia se rinda al poder de Jesús. Que los lazos de Satanás sean cortados y toda atadura sea deshecha. Proclamamos victoria sobre la ansiedad, la depresión, las heridas del alma y el cansancio del corazón.
Señor, trae sanidad total y completa. En el nombre de Jesús, ordenamos que toda enfermedad se someta al poder del Hijo de Dios. Cáncer, alergias, infecciones pulmonares, dolores en las piernas, fibromialgia, toda dolencia, ríndete al poder de Cristo ahora. Sea sanado, en el nombre de Jesús oro, también por cada mujer que desea ser madre y no ha podido concebir. Que haya sanidad total y restauración en su cuerpo y en el de su esposo. Señor, te presentamos este deseo y oramos con fe, creyendo que tú eres Dios de milagros. Lo que ahora vemos por fe, creemos que se manifestará en la realidad, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Padre, a todos los que están librando batallas en su mente. Toda persona atacada en sus pensamientos sea libre ahora. Que tu mano toque sus vidas y rompa toda fortaleza espiritual en la mente. Declaramos en Cristo Jesús que somos más que vencedores, herederos de Dios, hijos del Altísimo, cubiertos por la sangre del Cordero. Todo yugo espiritual se rompe ahora. Toda influencia del mal se deshace en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, tócanos con tu poder, con tu gracia, y llénanos de tu Espíritu. Amén y amén.